Buenas tardes, ¿no? A los que estáis aquí, a los que estáis de manera online. Es un gusto presentar a Andrés en este seminario que nos va a impartir. Andrés, pues, es decir, es un experto sobre la minería, experto de muchas cosas, ¿no? Porque ha trabajado sobre distintos aspectos de la historia económica y también de otros aspectos de economía más actual, pero fundamentalmente es minero, ¿no? Ya su tesina fue sobre minería, ¿no? Y ha seguido trabajando y ya desde 2011, ¿no? Está como IP de un proyecto coordinado sobre la historia minera. Oh, fundamentalmente el interés no solo ha sido estudiar la minería por sí, sino ver sus efectos, sus elementos de transformación, sus problemas, y a través también del estudio de la minería coger y analizar distintos aspectos de las condiciones de vida, de la organización social, de la comercialización, de la organización económica, etcétera, etcétera. Oh, es decir, es interesante ese punto de vista que también pues, se va en cierta medida a plasmar en este seminario, que es intentar ver un poco qué papel ha tenido la minería y qué ha cumplido como elemento de arrastre o elemento de retroceso, y dentro de eso que la trascendencia que tienen los elementos institucionales. Es decir, el valorar la minería ha sido un elemento problemático dentro de los estudios de historia minera, con distintas corrientes, con distintas visiones, y fundamentalmente Andrés ha realizado una labor de revisión, ¿no? Ya empezó con ese artículo, ¿no?, de historia industrial hace bastante tiempo, el imposible capitalismo, en donde pues intentaba coger y intentar explicar o comprender las características del funcionamiento minero. O el reciente artículo dentro de ese monográfico sobre la revolución liberal en España, en donde sobre todo pues, se replantea una visión y sobre todo se pone nueva luz a una serie de elementos muy importantes dentro del desarrollo de la minería, sobre todo la trascendencia que se cuestiona de la legislación de 1868, junto con otra serie de características. Bueno, sin más, les voy a dar paso. Antes solamente decir que apaguéis vuestros micrófonos, que esta sesión está grabada, que la grabamos sobre todo pues, porque nos la han pedido y también porque se graba también para el doctorado de CIDE, y que se tenga en cuenta a la hora, pues eso, de si alguno pues, quiere coger y anular o lo que sea su micrófono o no intervenir. Nada, ya le doy paso a Andrés y que nos explique todos los aspectos del desarrollo y los aspectos de la minería. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel y yo somos amigos antes incluso de que la profesión nos haya llevado por prácticamente el mismo camino. Somos amigos no diría de la infancia, pero sí por lo menos de la adolescencia, compañeros de estudio y tal. Y yo me encuentro muy a gusto aquí, no lo digo por razones protocolarias, sino porque la Universidad de Murcia y el departamento que durante tantos años, o mejor dicho, el área de Historia e Instituciones Económicas que durante tantos años encabezara nuestra añorada y querida María Teresa Pérez Picazo, siempre lo he considerado mi propio departamento. En Almería hemos tenido una colaboración que ahora mantenemos en este proyecto coordinado sobre historia minera con los compañeros de Murcia que me acompañan aquí en vivo y en directo esta mañana. Y también pues me agrada ver que entre los asistentes en streaming online pues hay gente del proyecto como Eva, como Luis Garrido, colegas como Javier Silvestre, no voy a poner a pasar listas, y gente de mi universidad y de mi departamento como Lola Aro y tal. Quizá haya más, pero en fin, son los recuadros que me salen aquí encima de la carilla esta que estáis viendo. Por cierto, si os invitan alguna vez a dar una videoconferencia online, el equipo que prepara que en el departamento
de la Facultad de Economía y Empresa, y específicamente nuestro colega Miguel Ángel Pérez de Perceval, es espectacular, ¿eh? O sea, esto le falta muy poco para que sea un estudio de televisión. Nunca ha estado tan bien iluminado como en esta charla. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo en los próximos minutos? Yo voy a presentar, o sea, cuando me invitaron hace unas semanas, cuando me llamó Ángel Pascual, Martínez Soto, también otro querido compañero, para intervenir en estos seminarios, barajé en principio la posibilidad de presentar una investigación, algo que estuviéramos haciendo en este momento, pero bueno, esa investigación está comprometida para ser presentada en distintos congresos en los próximos meses, y luego hay una razón más de fondo, y es que no está terminada todavía, ¿no? Algún elemento sí va a aparecer por aquí, pero me pareció más interesante, y más teniendo en cuenta que los destinatarios preferenciales de estas charlas son estudiantes de un programa de doctorado que no tienen por qué estar familiarizados con la historia minera, sí presentar más bien un panorama general, especialmente para situar los debates, las discusiones que hay en torno a lo que ha dicho antes Miguel Ángel Pérez de Perceval, sobre la capacidad modernizadora, ¿no? El potencial de desarrollo económico, no solo ya de crecimiento en el corto plazo, sino de desarrollo económico que ha tenido la actividad minera en España. Y en el título que tenéis ahí se habla de siglos XIX y XX. En realidad en el XX, por razones de tiempo, me voy a quedar en los años 30, aunque podemos decir algo del periodo de la minería durante el franquismo, pero me voy a quedar en los años 30, y hay razones, digamos, de evolución del sector que justifican. Ya veréis algún gráfico que se ve claramente que hasta los años 30 incluso hay una etapa clara. Y además yo creo que es una experiencia de casi un siglo de funcionamiento del sector minero en España que da para plantear todas estas cuestiones generales y para avanzar algunas conclusiones que en realidad son preguntas que me quedan pendientes y que estamos intentando abordar en estas investigaciones y en otras que podamos hacer en un futuro. Es decir, es una charla que comparto con vosotros, no presentando un estudio cerrado ni un estudio de caso concreto, sino presentando la problemática y el debate que hay en torno al desarrollo minero en España. Se aludirá a algunas teorías que tienen, bueno, la de la maldición de los recursos naturales, muy utilizada al analizar la minería latinoamericana y el impacto de la minería en América Latina. Vamos a tratar de traerla aquí y ver hasta qué punto ofrece virtualidades de ser aplicado al caso español, o si se trata más bien de un fracaso en el marco regulatorio, en el marco institucional. Esta es una idea clave que aparece en el título y que irá apareciendo a lo largo de mi intervención. Bueno. Bien. De lo que voy a hablar es de estas 5 cosas. Estos son los 5 apartados de la charla. Lo primero va a ser las dimensiones de la expansión minera en España. Esto es especialmente necesario para quienes no estén muy familiarizados con el tema. Es decir, se habla de Chastañeré hizo una tesis doctoral que se publicó muy tardíamente en el año 2000 y se titulaba España, potencia minera en Europa. España tuvo un pasado, no un presente, porque ahora mismo el sector minero, aunque ha habido una reactivación minera en la última década, es residual en la economía española en general, en algunas comarcas, en algunos territorios, evidentemente muy determinante, pero globalmente tiene un peso pequeño, ¿no? Bueno, pues existe la reputación, y en la historiografía está recogida, de una etapa de expansión minera, de boom minero, ha sido denominado. Bueno, pues vamos a ver un poco algunos datos que ayuden a tener una escala, ¿no?, de lo que significó esto. Una vez que quedemos familiarizados con los datos básicos de lo que fue la expansión minera en España, echaremos mano un poco de las explicaciones y teorías que tanto para el caso español como en general se aplican a los procesos de desarrollo minero. A continuación hablaremos de marco institucional,
de la intervención reguladora de las políticas públicas para regular el sector minero, fundamentalmente algunas reflexiones sobre la legislación minera y algunas de sus peculiaridades. Y luego hablaremos de cómo la actividad minera está influida tanto por las condiciones locales, en el lugar en el que se desarrolla, los factores estrictamente locales, desde la disposición de los filones o de los criaderos o de los recursos mineros, hasta determinadas condiciones de disponibilidad de mano de obra, de ubicación en el territorio más accesible o más inaccesible. O sea, las condiciones locales son importantes, aludiremos a eso, pero también al contexto global, porque especialmente en la minería, y la minería española fue fundamentalmente minería metálica, de metales, cobre, plomo, hierro, importante el carbón en algunas zonas determinadas, pero fue sobre todo minería metálica, y lo que caracteriza en las cotizaciones de los metales desde el siglo XIX para acá ha sido su extrema o destacada volatilidad. Es un negocio que se inserta en condiciones de bastante volatilidad de los precios internacionales. En las conclusiones, que es lo último de lo que voy a hablar, trataré de referirme a algunas cuestiones respecto a los efectos dinámicos que se supone que puede tener la actividad minera. Efectos dinámicos de cara a que cuando el recurso escaseara o cuando las ventajas absolutas que habían sostenido la actividad minera fueran desapareciendo, qué efectos de cara a hacer más compleja la economía del territorio, qué efectos dinámicos, qué externalidades se pudieron producir. Y me voy a centrar sobre todo en algo que tiene actualidad a raíz de unas publicaciones recientes, que es sobre el tema de la mejora del capital humano y su relación con la minería, planteando más preguntas, hipótesis que conclusiones. Esto es un poco lo que os voy a contaros esta mañana y voy a intentar hacerlo de la manera más ágil posible. Bueno, las dimensiones de la expansión minera, aquí ya se fija un poco la cronología, 1850-1930, como os he dicho antes. Bueno, esto es para circa, aproximadamente, o sea, del siglo XIX, porque también vamos a hablar antes de la legislación de 1825, en fin. Pero lo único es eso, que la segunda mitad del siglo XX se va a quedar algo orillada en esta presentación. Las dimensiones, pues este es un gráfico conocido, lo hemos utilizado en distintas publicaciones. En primer lugar, la producción minera española fue básicamente dirigida a mercados exteriores. La expansión minera en la España del siglo XIX es un ejemplo de primera frontera minera, de una frontera minera que abastece, por situarse en la periferia del corazón donde se está produciendo la revolución industrial en Europa, en el noroeste de Europa, pues en la periferia, en el sur de Europa, se produce una división internacional del trabajo por la cual se convierten en suministradores de materias primas para la industria, de materias primas minerales para la industria europea. Luego esta frontera minera, que es un concepto yo creo bastante fértil para resumir la historia de la minería, se va a ir trasladando al norte de África o a otras zonas del mundo hasta encontrarnos ahora mismo con un panorama absolutamente global. Pero, como podéis ver en el gráfico, la curva superior representa los valores totales de las exportaciones mineras españolas desde 1851 hasta 1935, en valores en unidades monetarias, en pesetas de 1913, que están deflactados. Y como veis, hay claramente dos fases, ¿no? Una fase alcista, que puede empezar aproximadamente en 1869-70, pero con un sector que ya existía, con exportaciones que estaban en torno a 50 millones de pesetas al año, y que se dispara hasta valores que multiplican por 7, de 50 a 350 millones, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. O sea, tenemos una fase alcista que podríamos situar hasta 1914. Claramente la Primera Guerra Mundial cambia las condiciones, como ya explicaré después. Hay una caída drástica de las exportaciones mineras que se recuperan en los años 20, pero no al nivel que hubo a finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Y luego aquí se aprecia también el fuerte impacto de la contracción del comercio internacional, que también afecta al de minerales, que se produce con la depresión del 29 en los años 30.
O sea que es de estos gráficos que ilustran bastante un poco la evolución, digamos, de dos fases clarísimas. Una expansiva que iría hasta desde mediados del siglo XIX, 1860, 70, en fin, expansiva. Si alargáramos hacia atrás, incluso estas exportaciones se inician en 1820, 30 y tal, pero en fin, una fase expansiva que se quiebra dramáticamente, porque la evolución de la curva es muy dramática, en 1914, y entramos en una fase de declive. Luego las otras series que tenía ahí debajo lo que me indican es cómo va cambiando el protagonismo, cómo en los primeros tiempos es el plomo que es un producto de exportación ya sometido a una primera elaboración, no es mineral de plomo, es plomo en lingotes, y por lo tanto está unido a la aparición de un sector metalúrgico, de metalurgia básica, ubicado en la zona minera, en la proximidad. Los costes de transporte eran muy determinantes al respecto, pero como veis el plomo es el protagonista al principio, y luego los minerales, pirita y hierro, que ya son minerales que se exportan en bruto, sometidos a una mínima elaboración o a ninguna elaboración, los que terminan marcando la evolución de las exportaciones. También el cobre, mientras que el plomo va decayendo hasta su desaparición en los años 20 y en los años 30. ¿Qué suponían estas exportaciones dentro de la balanza comercial o dentro de los datos de las exportaciones españolas en aquella época? Pues si os fijáis en estos datos que hay aquí en la parte inferior izquierda, pues van a estar en torno a la cuarta o la quinta parte de las exportaciones españolas, ¿no? Un 22% entre 1870 y 79, en la primera década del siglo XX 23%, ¿verdad? Entonces, es decir, por lo tanto es un rubro muy importante, un sector muy importante en las exportaciones españolas de la época. También era una actividad, lo digo, estos son gráficos que nos permiten disponer de un orden de magnitud y tener un cierto conocimiento de lo que era el sector minero. Y una de las características que tenía la minería de aquella época, y que la diferencia netamente de la minería actual y especialmente de la reactivación minera que ha habido en la última década, es que era una minería muy intensiva en factor trabajo. O sea, era una minería donde, a pesar de que había mecanización, había máquinas de vapor en la extracción o en el desagüe de las minas muchas veces hay que sacarles el agua que inunda las profundidades, un problema muy característico de una actividad subterránea como esta. Pero era muy intensiva en lo que podríamos llamar, por decirlo en pocas palabras, en pico y pala todavía. Muy intensiva en factor trabajo, y de hecho las cifras de obreros empleados en la minería española pues alcanzaron su cúspide precisamente en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, situándose en 120.000, 125.000, 130.000 empleos directos, y según los datos oficiales. Se pasó de unas cifras a finales del último tercio del siglo XIX de 40 a 50.000 trabajadores a situarse en 120.000, 130.000. Digo, esta es una diferencia muy neta porque la función de producción de la minería actual es diferente, ahora es intensiva en capital, es altamente mecanizada, altamente robotizada incluso, y con unas condiciones muy diferentes a la de aquella época en ese sentido. Estoy hablando de España. Otra cosa, hay minerías intensivas en factor trabajo en determinados países en vías de desarrollo, y pequeña minería artesanal que incluso nos recuerda formas muy iniciales de actividad minera. En algunos países se puede encontrar un compendio de la historia minera en distintos estadios o fases de la tecnología y del trabajo de la historia minera. Pero en fin, situándonos en España, ahora mismo la minería, para que utilizáis un orden de comparación, lo voy a decir de memoria, pero yo creo que ahora mismo la minería de España puede tener 15.000, 14.000, 15.000 empleos, menos de 20.000 seguro, y la mayor parte de ellos muy bien pagados y de muy alta cualificación, ¿no? Una cosa, siendo capaz de mover volúmenes de materia muchísimo mayores que lo que podía esta minería de principios del siglo XX. Me hemos pasado de una minería, pero claro, como he dicho, utilizaban instalaciones, o sea,
Era una minería que incorporó maquinarias y elementos que son simbólicos de la industrialización del siglo XIX. Aquí en este gráfico tenéis, por ejemplo, la evolución de la potencia total, de la maquinaria total instalada en la minería española, sería la curva superior. Luego aquí en azul estaría la maquinaria del vapor, y luego es muy interesante ver aquí la curva roja, en la que se ve la entrada a partir, después de la Primera Guerra Mundial, a partir del año 20, de la potencia instalada en máquinas eléctricas, en motores eléctricos. Entonces hay un curso de tijera aquí muy interesante de transición energética, pero que, insisto, a pesar del incremento de la potencia instalada en la minería española, incluso se sigue incrementando a pesar de estar en la fase de declive, esa que hemos visto después de 1920, se sigue incrementando, se está ya caminando a ese cambio en la función de producción de este sector. Y bueno, pero esa transición energética del vapor a la electricidad, podríamos decir, no se culmina en España hasta los años 1920, 1930 fundamentalmente. Las tasas de crecimiento del sector minero en comparación con otros sectores, también para seguir manejando órdenes, pues son las que, a partir de datos de Rafa Dobado y Silva, publicados hace ya 10 años, pues la tenéis aquí. Como veis, el PIB español, para tener un poco la velocidad media de crecimiento de la economía entre 1850 y 1913, creció a una tasa de que no llegaba al 1,47%. Bueno, pues el sector extractivo tuvo el doble de esa tasa de crecimiento, el 3,2%. Incluso una tasa superior a la del sector manufacturero, el sector industrial. Es decir, muy por encima del sector agrario. Es decir, presentó, pues es fácil de deducir con la evolución de la curva que habéis visto antes, presentó unas tasas de crecimiento de las más destacadas, ¿no? Son superados según estos datos por los servicios públicos dentro del sector servicios. Por lo tanto, un fuerte dinamismo económico, un crecimiento, una actividad intensiva en factor trabajo, con una mecanización, motorización, con una intensidad tecnológica limitada y además sujeta a una reconversión desde el vapor a la electricidad, en fin, más cosas. Según datos de Dobado y Silva y de Prados, ¿qué contribución hacía la actividad extractiva? Bueno, con la minería tenemos un problema a la hora de acotar. Y tenemos un problema porque las estadísticas oficiales siempre nos dan datos de lo que las estadísticas denominaban en el siglo XIX, principios del XX, laboreo y beneficio. El laboreo es la extracción del mineral y el beneficio es su transformación en fábricas metalúrgicas, por ejemplo, en estos lingotes de plomo de los que hablábamos antes, pero incluso vienen datos de los altos hornos de manufacturas del mineral de hierro, en distintas presentaciones de la industria siderúrgica, ¿no? Eso genera problemas, entre otras cosas porque el ramo del beneficio del metalúrgico tiene un valor muy superior al extractivo. Entonces, a la hora de calcular las macromagnitudes del sector y ver qué contribución hace al PIB, hay problemas que yo creo que no están bien definidos. No, señor, tranquilo. Vale. Ya casi me caliento la comida a la niña. Es muy temprano, ¿no? Sí, Creo no, que sí, debe haber no, alguien sí, por ahí todavía, con como hay que el ponerle micro arroz, ¿no? Eso sí, pero yo... Aquí ahora más o menos a la 1:30, ¿no? Una y media, las- sí, 1:25, muy Sí, temprano, más o porque menos, ¿no? hasta las 2 no vendrá. Ella Luego, está a callar. sale a las 2 menos... Bueno, ya sabes, Ella a las 2 sale a menos las 10. 2:10. Exacto, pero mientras llegan y todo eso... Bueno, sí, porque es que ya me estaba calentando yo como a la 1:30 y como... Claro, es muy sí. temprano. Exacto, se va a crecer muy temprano. ¿El arroz hay allí? O... El arroz ya me dijo, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer aquí, como ya. Vale. Una vez que estamos intentando Ok. cerrar. Hombre, saludo. Un puñadito para ella y ya está. Sí, solo es para comer, Elena. Carmen, Jesús y todos los que estén por ahí. Ella come bien, esa comida le gusta mucho. Ah, sí, Pero- ese día me dice, está muy rico, y le digo, pues esa Mira el que está hablando, ¿eh? es tan hermosa. Y esa la he hecho Sí. ¿Era Agustín? Agustín, te vamos a echar la bronca. Agustín, compañero de Huelva y también
gran historiador de la minería y de los riesgos laborales de la minería fundamentalmente, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo. Venga, Agustín. Que la contribución, que hay algunos problemas para calcularla, no vamos a entrar en eso, pero en fin, los datos que nos ofrecen Dovado y Prados ofrecen una contribución modesta, bastante modesta al PIB español de las actividades mineras, que se sitúan en torno al 1% del PIB. Insisto, probablemente esto habría que someterlo a un tratamiento más, no sé porque, bueno, aunque el crecimiento de la aportación de la minería coincide con el periodo en el que la tasa de crecimiento del sector es más elevada, del 3 y pico por ciento, me da la impresión de que quizás se estén midiendo cosas diferentes. Y probablemente una de las claves esté en incluir la metalurgia, no incluirla en los datos estos de... Pero bueno, esta es la contribución modesta, yo creo que es lo que podríamos señalar aquí, y con una tendencia creciente hasta finales del siglo XIX y principios del XX, y luego a partir de 1910 y 13 va reduciéndose, y si siguiéramos en las décadas siguientes todavía la contribución sería menor. Bien. Aquí hay otra estimación, esta de Prados, que es ofrece unos datos diferentes en cuanto a la aportación de la minería, al valor añadido de la minería como porcentaje solo del sector industrial. Solo del sector industrial. A pesar de que suministra materias primas para la industria y tal, su aportación se va a situar siempre por debajo del 7% entre 1850 y 1958, con una caída importante también en el peso relativo de la minería dentro del sector industrial. Va a haber una caída importante después de la Primera Guerra Mundial, aquí lo veis, se sitúa en torno al 3%, la mitad de lo que había antes de la Guerra Europea, que fue, como veis, un punto de no retorno en la evolución de esta actividad, de este sector en España. Y luego una recuperación, aquí ya sí me salgo del periodo que he fijado, una recuperación de posguerra en los años 40-50, que no indica tanto una reactivación minera, que la hubo en el entorno autárquico, como un debilitamiento del sector industrial en general. Pues claro, la aportación de la minería resultó más significativa, pero incluso en ese periodo autárquico se situó, pues eso, el 7% del sector industrial español. Desde este punto de vista, y este gráfico, que no sé lo que hace aquí, pero bueno, ya que ha aparecido, ya que ha comparecido sin ser invitado, pues comento algo. Bueno, viene bien para comentar algo. Uno de los rubros principales de las exportaciones mineras principales es la minería del hierro, la exportación de minerales de hierro, que van a ir dirigidos a los altos hornos europeos, británicos fundamentalmente, franceses también, alemanes, pero fundamentalmente... Muy bien, déjame. El principal mercado. Y bueno, pues aquí lo que veis es, pues, como el dibujo este de la etapa expansiva, las dificultades a partir de 1914-15, las dificultades en los años 30, problemas en la inmediata posguerra, y luego una recuperación interesante en los años 70, que está vinculada al suministro de materia prima a la siderurgia integral que durante el desarrollismo franquista se ha puesto en marcha en el norte de España. Entonces, esta producción de mineral de hierro, en parte es exportado, pero en parte tiene un carácter de estar dirigido al mercado nacional. En cualquier caso, desde los años 80 y 90, la caída ha empicado hasta la práctica desaparición. Esta desaparición de la minería del hierro pues, coincide con el cierre de la principal mina española de hierro, que está en la provincia de Granada, la mina de Alquife, que se cerró en el 97. Y aquí veis cómo desaparece, pero bueno. Ya digo que no estaba invitada, pero bueno, vamos a empezar a hablar de explicaciones, teorías y tal. De toda esta expansión que hemos visto, con estas características, que podríamos resumir diciendo fase de expansión hasta la Primera Guerra Mundial, fase de declive a continuación, aportación, actividad intensiva en factor trabajo, con una mecanización destacada pero limitada y con una contribución macro que podemos considerar modesta,
a la luz de las cifras disponibles, ¿no? A partir de aquí vamos a ver qué es lo que dice la literatura, la historiografía, sobre qué factores sostuvieron esta expansión minera. Bueno, la minería española en su etapa expansiva y de las exportaciones mineras en la segunda mitad del 19 y principios del 20, pues forma parte de esa globalización del 19, de esa explosión comercial, que bueno, el crecimiento de la integración económica internacional que se produce especialmente después de la liberalización de los tratados comerciales de la década de 1860 en adelante. Bueno, este modelo de expansión minera, que podemos situarlo en 1868, también podría ser antes, hablaremos del cuestión del crecimiento desde 1825 a 1868. ¿Por qué se ve favorecida? Bueno, estas ideas y todas las de la diapositiva siguiente son tributarias de un artículo que yo recomiendo, que es del año 96, que es, para quien no conozca el sector minero, fundamental para hacerse una idea, que es el artículo de Pesimistas y Optimistas ante la expansión minera española de Antonio Escudero, publicado en el 1996 en la revista de Historia Económica, y que es perfectamente accesible. Bueno, y aquí se resumen sus ideas fundamentales. Bueno, fundamentalmente el modelo de expansión minera se ve favorecido por un aumento de la demanda externa de los mercados europeos consumidores de materias primas mineras, que además es una demanda que se comporta de una forma inelástica. Por ejemplo, los altos hornos británicos necesitaban mineral de hierro español, sí o sí, y con pocas posibilidades de sustitución. La tecnología de la siderurgia británica necesitaba minerales no fosforosos, y eso se daba en España, y el que había en Suecia pues no tenía, por ejemplo, esa característica. Entonces era una ventaja, de tal manera que esa demanda externa inelástica ofreció una oportunidad y el incentivo para las fuertes inversiones, bien por empresas locales, por capital nacional o bien por capital internacional, que acudió a satisfacer. Luego, la expansión minera necesitó definir los derechos de acceso al subsuelo, con una legislación minera que diera, vamos a llamarle, garantías jurídicas a esos inversores. Bueno, pues hubo cambios en el marco legal. Se respondió, por lo tanto, con fuertes inversiones de capital foráneo en su mayor parte, pero también hay, desde 1825, una fuerte movilización de recursos locales, ya iremos viendo. Y luego, pues la localización de los yacimientos también dotaba de ventajas competitivas, de tal manera que muchos se podían activar sin necesidad de fuertes inversiones porque estaban muy bien situados o porque estaban en el litoral. O sea, en minería las cuestiones logísticas son fundamentales, como os podéis imaginar, porque se trata de acarrear grandes volúmenes de material hasta un punto de embarque. Entonces, el trasiego, las posibilidades de hacer rentable un yacimiento minero van a depender mucho de su cercanía a la costa o de la existencia de una red de comunicaciones de gran capacidad, como puede ser el ferrocarril. Entonces, ¿por qué? Porque además son minerales de bajo valor unitario por volumen. Es decir, no se está extrayendo oro y plata, que podía aguantar costes de transporte elevados por el elevidísimo valor unitario de cada gramo, de cada kilo de plata o de metal precioso, sino piritas, mineral de hierro, óxidos de hierro, carbonatos de hierro, en fin. Entonces, el sitio donde está el yacimiento es muy importante de cara a, bueno, hacer factible su explotación. Bueno. Pero luego, el abaratamiento de los fletes en la segunda mitad del siglo XIX, el deterioro del tipo de cambio español con respecto a la libra, es decir, la depreciación de la divisa, eso también va a ser una ventaja extraordinaria para las exportaciones mineras españolas. A veces, aquí en la Sierra de Cartagena y la Unión, había minas y había fundiciones que se ponían en marcha, no tanto en función de la disponibilidad de mineral, sino de la cotización de la peseta respecto a la libra. Una devaluación de la peseta activaba el umbral de rentabilidad y permitía que... Entonces, ese factor, especialmente con la depreciación que tuvo la peseta desde 1889-90 hasta los primeros años, hasta la estabilización presupuestaria de comienzos del siglo XX en España, también va a ser el emplazamiento en rutas marítimas, bueno, pues,
por el de Gibraltar y luego a partir del canal de Suez, de toda la flota mercante británica transitando por el Mediterráneo, pues todo eso van a ser factores que van a favorecer, que están sosteniendo este fuerte crecimiento que hay visto antes. Mano de obra es una actividad intensiva en factor trabajo, la vía abundante y por abundante barata. En zonas cercanas a donde se desarrolló la minería. Puede ser un factor limitante la no disponibilidad de ese recurso si está no sé, en una zona aislada en el interior de un territorio y tal. Y luego hay una variedad de recursos que no son muy abundantes en el sentido de que no son top mundiales en la cantidad de reservas, pero sí hay una variedad: piritas, cobre, hierro, plomo. Peor dotados, como sabéis, la economía española ha tenido un problema, una restricción energética en la dotación de recursos energéticos. Pero España no intentó competir nunca vendiendo carbón en los mercados internacionales, ni las empresas españolas, en general. Son estas materias primas, estos metales fundamentales para la industrialización o para el desarrollo urbano, para la electrificación, el cobre, el plomo para las tuberías, o para las cámaras de ácido sulfúrico en la industria química. El hierro, pues, ¿para qué voy a decir? O sea, el hierro y la siderurgia, pues, uno de los símbolos de la primera industrialización. En fin. Bueno, esto es lo que está funcionando durante la etapa de expansión. Y durante la etapa de declive, pues algunos de estos factores empiezan a desactivarse y las cosas empiezan a ir peor. Por ejemplo, conforme aumenta la integración económica internacional, se completa la red ferroviaria, el canal de Panamá, el canal de Suez, la navegación a vapor en buques de mayor capacidad de carga, todo esto hace que haya nuevos proveedores e incluso aparecen materias primas sustitutivas. Aumenta la competencia y el nivel de precios, como veréis, tiende a caer. Luego aumentan los costes. La minería tiene como característica que, bueno, que conforme vas agotando las capas más superficiales, las zonas más accesibles, pues cuesta más. En general, cuesta más. Vas a encontrar una bonanza extraordinaria, una cierta profundidad que compense, pero en general la tendencia al incremento de costes. Declive de precios como consecuencia del aumento de la competencia, agotamiento, e incluso hay un elemento del que ya comentaremos algo, un intento de redefinir los derechos de acceso, los derechos de propiedad, un aumento del intervencionismo con los primeros compases después de 1914, 1920, de lo que podríamos llamar un nacionalismo económico, que va a encontrar en una actividad como la minera, controlada por grandes empresas extranjeras y tal, el epítome de la colonización económica, que es una expresión que empieza a utilizarse ya en aquella época. Entonces, como veis, la situación ha cambiado. Aparte de esto como elementos que nos ayudan a entender, interpretaciones, reinterpretaciones, que ya digo que están en el artículo este de Antonio Escudero. Antonio sintetiza el debate en torno a la minería española y coloca a los historiadores que han tratado este tema, que lo habían tratado hasta ese momento, digamos, en dos bandos. Eso lo hace mucho Antonio, porque cuando estudia los niveles de vida de la industrialización británica también habla de optimistas y pesimistas. Optimistas versus pesimistas. Bueno, pues también en la minería española, optimistas versus pesimistas. ¿Qué es lo que dicen los pesimistas? Pues ya lo podéis imaginando. Bueno, que fue una actividad, ejemplo de la colonización económica, de que los yacimientos estaban controlados por el capital extranjero. Y aunque la balanza comercial pudiera beneficiarse del aumento de las exportaciones, la balanza de pago ya no estaba tan claro que fuera así, porque al ser los accionistas de estas grandes compañías, accionistas ubicados en otros países, pues la retribución de estas acciones significaban salidas de capital y exportación de beneficios. Luego también se habla de que se podía haber aprovechado, dicen los pesimistas, que la demanda era inelástica para haber sido más contundentes en la presión fiscal. La presión fiscal fue baja, desde esta perspectiva pesimista, fue baja y además aseteada por un fuerte fraude fiscal que también fraude en los impuestos mineros, que también ha estudiado Antonio en un número de Hacienda Pública Española, también, que os recomiendo. Por lo tanto, hay un elevado coste de oportunidad.
Aquí es muy interesante comparar esto con la actitud, con la política fiscal de otros países especializados en la exportación de recursos naturales, de materia prima, como pueden ser los países nórdicos, Noruega, Suecia, que exportaban minerales, exportaban madera y exportaban materias primas. Luego los pesimistas dicen que sí, porque frente a la opinión optimista de que la minería trajo la tecnología punta de la época, las máquinas de vapor, los motores eléctricos, el ferrocarril en muchos sitios y tal, pero consideran que esas innovaciones, esas redes de transporte eran muy idiosincrásicas, eran muy específicas. En pocas palabras, cuando se cerraba la mina se desmantelaba el ferrocarril porque era una vía minera que difícilmente daba servicio a otras actividades productivas. Por lo tanto, no suponía en el medio y en el largo plazo una mejora del stock neto de capital social o de capital ferroviario o de infraestructura, precisamente por ese carácter. Claro, las visiones pesimistas se alimentan de la evaluación muy negativa del impacto ambiental, el impacto sobre el medio ambiente, la deforestación en el siglo XIX, en las zonas mineras, el tema de residuos, en fin, los ejemplos que podemos poner: deforestación en el sureste, el tema de los residuos aquí en la Sierra Cartagena-La Unión, que vamos a decir, los conflictos de las emanaciones sulfurosas de los humos en Huelva, el listado de daños ambientales generados por la minería en esta época es largo, ha sido estudiado. Chastañeré publicó hace 2 o 3 años un estudio sobre así lo tituló, los humos de sangre, sobre el conflicto en Río Tinto en 1881. En fin, el impacto ambiental. Y luego hay un debate en el que, desde el punto de vista del proyecto que coordinamos con los compañeros de Murcia, de Alicante, que estamos trabajando, que tiene que ver con condiciones de vida, o sea, con mejora del bienestar de la población minera y de las poblaciones de las zonas mineras, salarios, etcétera, etcétera. O sea, por ahora las valoraciones son también bastante, alimentan las tesis pesimistas. Las tesis optimistas hablarían de que la minería, pues con el crecimiento de las exportaciones mejoró la balanza comercial, ya lo hemos comentado, y que haber esperado a que España tuviera músculo empresarial para desarrollar esa actividad minera hubiera significado también un elevado coste de oportunidad, porque hubiéramos dejado unos recursos ociosos en un momento de gran demanda internacional e inelástica. O sea, si esperamos, pues hubiéramos tenido que esperar a grupos industriales creados por los bancos fundados a principios del siglo XX, y a lo mejor, pues bueno, cuando yo hubiera habido madurez empresarial suficiente para eso. O sea, parte de una perspectiva muy pesimista respecto a las posibilidades financieras, tecnológicas, de know-how, de todo, que hubiera tenido el capital español capital nacional, para tener un papel director en este desarrollo. Y luego insisten en la idea de la extensión de las innovaciones tecnológicas, de la modernización de los sistemas de transporte y tal, que antes os había contestado desde una perspectiva pesimista, y consideran que algunas de estas innovaciones eran difícilmente transferibles al resto de la economía. Hay otras relacionadas con el capital humano, pero eso me voy a referir al final en las conclusiones. Bueno, todo este debate de pesimistas y optimistas tiene que ver con un marco teórico general, no ya de la minería española, que repaso muy rápidamente, ¿no? El estructuralismo latinoamericano de los años 70 y las tesis dependentistas, muy críticas con la contribución de la minería al desarrollo económico de los países latinoamericanos. La visión escéptica de Dobado, Rafa Dobado sobre todo, plantea que en cualquier caso, con los impactos macro que dan los números que hemos visto antes, la minería pues tampoco tuvo una importancia destacada, ¿no? Y luego hay algunas discusiones que vienen de antiguo, desde un artículo del año 55, de los primeros de Douglas North, o los más recientes de Williamson, que tienen que ver con los modelos de desarrollo de base exportadora y su papel en la mejora de la productividad total de los factores, como plantea Hellman, ¿no? No tengo tiempo de entrar mucho en estas cuestiones, pero solo diría que hay una cuestión también de escala de observación.
una cuestión de escala de observación. ¿Por qué? Porque la actividad minera no se da en todo un país, se da en lugares determinados, en comarcas y en territorios específicos. Entonces, si utilizamos impactos macros a la hora de evaluar el potencial de crecimiento y de desarrollo y de cambio estructural que tuvo la minería, quizás haya que defender a ver si los territorios donde se desarrolló la actividad minera se convirtieron en territorios dinámicos, incorporando ventajas competitivas en el medio y de largo plazo con una mejora de la dotación de infraestructuras básicas, de capital físico, de capital social, de recursos humanos cualificados, etc. Y esto solo lo podemos observar con una escala de observación comarcal, regional. Esto es un poco como lo que reivindicaba Pollard, de que la industrialización necesita de una visión regional. Yo creo que esto nos falta todavía avanzar en esto, ¿no? Y bueno, y las instituciones y el funcionamiento de los mercados, como iremos viendo ahora. Bueno, lo de la maldición de los recursos naturales ha sido una teoría que últimamente se ha revitalizado después de algunas décadas de una cierta debilidad en su capacidad explicativa, pero ahora mismo sí, bueno, la idea de que la dependencia de la abundancia de recursos naturales termina siendo un obstáculo para el desarrollo. ¿Por qué? Pues porque los recursos mineros, su tendencia es a tener rendimientos decrecientes frente a las manufacturas industriales que tienen rendimientos crecientes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, Graham, que de los primeros en hablar de este problema de la maldición de los recursos, antes de que se le denominara enfermedad holandesa, ya en los años 60 y 70 y tal, Graham en 1923 señalaba esto y le preguntaba por qué las regiones de los Estados Unidos con escasos recursos naturales se han dedicado a la manufactura y a menudo sobrepasan en prosperidad a regiones que tienen recursos naturales mucho mayores donde la industria extractiva prevalece. Esta idea negativa de la minería en cuanto a su capacidad de generar desarrollo económico tiene un largo recorrido en la historia del pensamiento económico occidental, ¿no? Se relaciona, la podemos detectar incluso en Adam Smith, que ya utilizó la expresión de que la minería era una verdadera lotería. Eso es una expresión bastante recurrente, lotería, y confiamos un poco en las posibilidades transformadoras y modernizadoras del sector. Están en Malthus, están en Ricardo, John Stuart Mill, Jevons. Rafa Domínguez ha publicado recientemente, del año 21-22, varios artículos que son muy recomendables, en el que repasa toda, digamos, la historia del pensamiento económico sobre la maldición de los recursos naturales, aplicados fundamentalmente a los casos de Latinoamérica, pero que también son muy interesantes para nuestra materia de estudio aquí en España. Fronteras mineras, no voy a decir nada más al respecto. Sí voy a hacer referencia a lo que señala aquí en cuanto a la teoría de un crecimiento basado en productos básicos de especialistas canadienses. Claro, es que cada uno habla según le va. En Canadá la minería fue un factor fundamental para el desarrollo económico moderno, igual que en los países del norte de Europa. Y esto ayuda a sostener una teoría del crecimiento basado en la especialización y exportación de productos básicos. Rafa Dobado y Silva señalan que no todos los minerales tengan quizás el mismo potencial industrializador. Y señalan una hipótesis que es interesante, creo yo. Es mayor la capacidad de generar industria, complejidad económica en minerales como el carbón y el hierro, al fin y al cabo son los protagonistas de la primera revolución industrial, y es bastante menor en el cobre y en el plomo. Bueno, en cualquier caso, la abundancia de recursos naturales sería susceptible, como digo ahí, de generar un proceso de industrialización endógeno si se dan ciertas condiciones, desde mi punto de vista, de carácter institucional, de articular la acción colectiva de empresas, administraciones, interesados en general, mediante una actuación reguladora eficaz. Vamos a ver. Con respecto a esto último, el otro día, antes de prepararme hice este pequeño ejercicio y por lo tanto tomarlo como un ejercicio tentativo del potencial industrializador de la minería.
Aquí lo que he hecho en el año 34, ¿por qué en el 34? Porque es que antes, así a bote pronto, no tenía los valores, me tenía que poner a calcularlo, y hay un cuadro en la estadística minera del año 34 que representa el valor del laboreo, de la extracción minera y de la metalurgia, que ya la podríamos considerar industria, metalurgia, de la fábrica metalúrgica, el valor de todas las provincias, de todas y cada una de las provincias españolas. Bueno, las 7 primeras provincias que cubren casi las 3/4 partes, el 73,8%, las 3/4 partes del valor de toda la producción de las minas, y casi las 2/3 partes, el 60% del valor de todas las fábricas, están representadas ahí. Así que tenemos una representación mayoritaria del valor de la producción minera y metalúrgica. Bueno, y este es el porcentaje. Vizcaya tiene el 3,8% de toda la producción minera, Barcelona el 12,5%, Asturias, minería del carbón el 30,5% y tal. Y aquí a la derecha tenéis los porcentajes en las fábricas. Vizcaya con el 3,8%, 23,5% del valor de la metalurgia, la siderurgia fundamentalmente, Barcelona, tal. Bueno, esto nos da un coeficiente de correlación de menos 0,09, redondeados menos 0,1. Si lo trasladamos al gráfico este, donde tenemos la R2, lo que parece es que se nos está con un R2 de 0,0099, como decía, lo que tenemos es una correlación muy débil, no, o sea, nula. Ya sabéis que el valor 0 es nula correlación, menos 0,1. O sea, no parece que esas provincias que en ese momento son lo que sugiere esto habría que controlarlo con muchas más variables, pero en fin, digamos que es un primer ejercicio que nos da una pista. No parece que hayan generado un potencial, o sea, una industria que se asiente y que se desarrolle. Por ejemplo, en el caso de Barcelona o en el caso de Vizcaya, la industria también se nutre de demandas que tienen que ver con un distrito industrial amplio y diversificado que necesita maquinaria, reparación de maquinaria, otra serie de cosas. Pero incluso ni en esos casos la correlación parece robusta. Yo sospecho que cuando hagamos los cálculos, que los quiero hacer y ya los comentaré con los compañeros, para los años desde mediados del siglo XIX, 1870, 80, quizás la correlación, con la importancia que tenía la metalurgia del plomo, ubicada en las zonas donde se extraía el mineral, sea un poquito mayor, pero con algunos cálculos que he hecho está siempre con un coeficiente de correlación que está no en valores negativos, si está en valores positivos 0,3, 0,4, no parece, en fin, tendremos que trabajar en esto, pero no parece que la minería tuviera un potencial industrializador muy fuerte. ¿Y qué decir del marco institucional? Bueno, el Estado tiene que intervenir o ante fallos de mercado, bueno, ya se sabe, monopolios naturales, bienes públicos, externalidades o información incompleta. Y la modalidad de intervención puede ser pues, que el Estado gestione directamente el recurso, propiedad y gestión pública, o que trate de corregir externalidades negativas, como puede ser el agotamiento de un recurso no renovable, que no se explote de una manera especulativa en poco tiempo, o el deterioro medioambiental, o los efectos sobre la siniestralidad, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia de los siglos XIX y XX, ¿cómo ha evolucionado la normativa minera española? Desde mi punto de vista ha evolucionado relacionada con 3 elementos. Uno, la ideología económica predominante en ese momento. Como buena parte de la legislación del XIX tiene un aspecto liberal, porque la ideología económica predominante, y especialmente en aquellos que son influyentes a la hora de regular el sector, que son los ingenieros de minas. Bueno, buena parte de los ingenieros de minas de 1850 y 60 formaban parte de asociaciones librecambistas y tal y cual. Entonces, la ideología económica dominante es un factor. Igual que el nacionalismo económico, el viraje nacionalista de 1920-30, que queda reflejado en la ley de minas de 1944, pues también está buena parte de los ingenieros, un sector de los ingenieros han pasado a militar en el intervencionismo y en el nacionalismo económico, ¿no? O sea, que la ideología económica predominante en el... Luego la experiencia, hay algo de ensayo y error. Por ejemplo, la ley de minas de 1825 se corrige en 1849 y en 1859 para poner coto a la especulación desmedida que se había provocado a mediados del siglo XIX en España. Entonces, sí, se intenta corregir los
estos elementos indeseados. Y luego, para el desarrollo de la legislación minera es muy importante el papel de los lobbies y de los grupos de interés. Ahora pondré algunos ejemplos. El marco institucional es interesante. Normalmente se considera que la ley fundacional de esta expansión minera, la de 1868, que fijaos qué curioso, es una ley que lleva por título Bases para una futura legislación minera. Eran unas bases provisionales, bueno, pues duraron de 1868 hasta 1944. Duraron 3/4 de siglo siendo unas bases provisionales. El Código Minero, la ley minera, no terminó de desarrollarse. Pero antes, en 1825, de hecho, Madrazo, en 1869, decía que esas bases mineras eran un decreto transitorio y precario, mero fruto de la impaciencia de los revolucionarios del sexenio. Bueno, pues a pesar de ese carácter aparentemente tan transitorio, duró muchísimo tiempo. Bueno, aquí está desde la ordenanza de Felipe II en 1584. La ley de 1825, muy importante, liberaliza en pleno régimen absolutista de Fernando VII, a contrapelo de las directrices del absolutismo fernandino que se había cargado todos los avances del trío liberal, a contrapelo de eso, liberaliza el sector minero, ¿no? Y de hecho es muy interesante, bueno, después de 1849 y 59 diríamos que hay dos leyes que son correctoras de algunos excesos del sector, el viraje del 68, el decreto de bases, que tiene esos principios que aparecen ahí, facilidad para conceder, facilidades de acceso, seguridad una vez que el Estado te da acceso a la concesión minera, y deslinde claro entre lo que es el suelo y quiénes son los dueños del suelo y del subsuelo. Luego las siguientes leyes mineras que ha habido ha sido la del 44, que es en su introducción, el resumen de todo el viraje hacia el nacionalismo económico en pleno franquismo autárquico, y luego la del 73, en la etapa final del desarrollismo franquista, que sorprendentemente sigue siendo la ley minera vigente. Tenemos una ley franquista que el sector, lo cual puede sugerirnos el escaso papel que tiene la minería ahora cuando ¿no? todo el mundo se ha encontrado bien dentro de una legislación que podríamos llamar podemos llamarla porque es preconstitucional, es anterior a la Constitución del 78. Bueno, la ley de 1825, esa que ha sido sometida a valoraciones en su época completamente contradictorias. En 1868 se dijo que era un reflejo fiel de las absurdas y monstruosas ordenanzas de Felipe II, el decreto de los liberales del sexenio. Pero en otra época liberal, en 1854, se dijo todo lo contrario, que no podía esperarse de la época en que se produjo el Real Decreto y la Instrucción de 1825 que hicieron libres las explotaciones. Y en 1855 se habla de que es el más liberal y más completo decreto que se haya dado en todo el siglo XIX. Ya hay aquí, bueno, la liberalización de 1825 fue sorprendente y el papel de los lobbies locales fueron muy importantes, y esto ya lo he comentado en el trabajo del que hablaba antes. He querido traer también aquí este texto, no lo voy a leer porque sobre la legislación minera española del siglo XIX hay un debate interesante entre ingenieros franceses e ingenieros españoles. Concretamente, un ingeniero francés, Pernolet, en 1846, dice que la legislación minera española lo que hace es abrir una lotería, utiliza la misma expresión de Adam Smith, la lotería de la que hablaba antes, de 2.000 billetes de 1.000 francos cada uno, por 20 lotes de una importancia determinada. Se refería a la gran especulación que había generado Sierra Almagrera. Y que todas esas participaciones de lotería en Francia serían una sola concesión minera. Y en España. ¿Y cómo se defiende el director general de Minas español? Pues habla de que la ley minera española es filantrópica, democrática. Permite que una riqueza, en vez de estar en manos de un gran potentado, sea beneficiada y aprovechada por un gran número de partícipes, ¿no? Este debate es muy interesante y lo quiero señalar ahí. Esta tendencia y luego la liberalización de 1869 pues da lugar a lo que aparece en este gráfico, que es de Miguel Ángel Pérez de Perceval y este Sánchez, ¿seré yo o será él? ¿No? O será Alejandro, es Alejandro, ¿no?
de Pérez de Perceval y Alejandro Sánchez, en el que se ve el número total de hectáreas de superficie de todas las minas que estaban registradas en España, 250.000, 300.000 hectáreas, y de las que realmente estaban en actividad, que nunca superaron las 50.000 hectáreas. Había una gran cantidad del subsuelo español otorgado como concesión a particulares que no lo explotaron, y que la mayor parte de ese no se explotó nunca. No se explotó nunca. ¿Esto qué conlleva? Pues una elevación de los costes de transacción. Todos esos inversores, grandes compañías extranjeras o de empresas nacionales durante el franquismo, que intentan ubicarse y desarrollar actividad en cualquier distrito minero, se encuentran siempre el terreno ocupado. Y hay que negociar con los poseedores de estas concesiones locales. Esto dispara los gastos de negociación, los costes de transacción, y en yo he leído algunos informes del Instituto Nacional de Industria de los años 40 y 50, se quejan amargamente de esta herencia del liberalismo del siglo XIX, que utilizan esta expresión textual. Bueno, ¿pero esto ocurría en todos los sitios? No. Ya habéis visto antes el debate entre franceses y españoles, entre ingenieros franceses y españoles. Fijaos, en España en 1904 había un total de 30.557 minas, concesiones, y en Francia 1.494, o sea, 30 veces menos. La superficie que ocupaban las 1.500 minas francesas eran 1.200.000 hectáreas, prácticamente lo mismo que las 965.000 hectáreas, casi 1 billón de hectáreas de las minas españolas. Pero aquí 30.000 hectáreas y aquí 1.494. Fijaos qué importancia tiene la definición del marco de derechos de acceso que se hace a comienzos del siglo XIX. En Francia, el Código Minero de 1810, en España, la legislación de 1825 y después las bases del 68. Bien. Claro, gestionar todos estos derechos de acceso, toda esta minería que, como decían los ingenieros de la época, era minería de papel, no era minería de extraer nada de papel, generó un vendaval asociativo como en pocos sectores de la actividad económica española. De hecho, el peso de las sociedades mineras en el censo de sociedades anónimas es significativo, incluso más elevado que la contribución que hace la minería, como veis, al PIB español que hemos visto antes, ¿no? Se sitúa en torno al 9, el 8% en los años 1920. Bueno, y aquí en este cuadro no voy a detener, pero nada más que en la minería del plomo en 1912 había 478 empresas, 478 sociedades, de las cuales la mayor parte de ellas eran sociedades españolas, de capital español, pero que gestionaban unos derechos de propiedad, unos derechos de acceso, eran rentistas, no tenían ni capacidad financiera ni industrial de poner en marcha esas explotaciones. ¿En qué soñaban esas empresas? Soñaban en beneficios como estos. Esto es la Sociedad Minera Carmen, que como veis, el 80% de los beneficios los tuvo entre 1840 y 1850. Esta es una de las grandes minas de la época de la minería del plomo, en Sierra Almagrera, de cuando se descubrió el filón de plomo argentífero en Sierra Almagrera. La Esperanza, otra empresa minera de allí, también acumula el 80% de los beneficios de su historia en 4 o 5 años, ¿no? Y luego ya esperan a ver si viene alguien a arrendarle la mina o a ver si hay un descubrimiento. ¿Qué tiene que ver esta evolución de los beneficios con esta otra? Que aquí está Miguel Ángel López Morel, que es el mayor especialista en los Rothschild, en sus negocios. Esta es la evolución de los beneficios brutos de la Sociedad Minera Metalúrgica Peñarroya. Es un gráfico completamente diferente que el que he visto antes. El antes es el prototípico de la Sociedad Especial Minera Española típica del siglo, y este es el de una gran empresa multinacional. Luego, pues a partir de aquí hay un debate sobre la intervención. Los ingenieros van girando conforme avanza el siglo XX hacia denunciar los excesos de la liberalización minera, pero sin embargo los lobbies, y esto es muy curioso, siguen defendiendo la legislación. A mí me encanta la legislación liberal. A mí me encanta como en 1909 el Ateneo Mercantil de Cartagena, la Cámara Oficial de Comercio y el Sindicato Minero de Murcia dicen
que es conveniente, ante todo, mantener en la legislación que se proyecta, se está pensando por hacer ya la ley minera, esa que se había quedado pendiente desde 1668, que hay que mantener la facilidad en la concesión, la seguridad en la posesión y la libertad en la explotación, consignados en el preámbulo del decreto base de 1868. Los lobbies locales van a bloquear cualquier intento de poner en marcha una legislación minera más intervencionista, que finalmente aparece con la presión de la reserva del Estado, la parte que el Estado se reserva en 1914, el decreto de la República del 33, la ley del 38, la del 41 y finalmente la ley franquista del 44. Este es el ciclo intervencionista del nacionalismo económico. Bueno, hemos hablado de la importancia de las condiciones locales e internacionales. Hay que verlo en cada sitio. El modelo de negocio es diferente según los sitios. Por ejemplo, es excepcional en Río Tinto. Río Tinto es el caso único en España. La empresa Río Tinto Company no es una concesión del Estado español, es dueña del territorio, del suelo y del subsuelo, que lo ha adquirido en la operación realizada en 1869-70 y que lleva a que desde las posiciones del nacionalismo económico se le protege como el Gibraltar económico, ¿no? Una especie con la condición prácticamente de extraterritorialidad que tenía la compañía británica Río Tinto. Pero no todas las compañías extranjeras actúan como Río Tinto, ¿no? Otras tienen que negociar con los accionistas, con las sociedades locales, etcétera, etcétera. En otros, su inversión es tan especulativa como el de las sociedades españolas. En fin, hay que ver modalidades diferentes según los sitios. Y en el contexto internacional, la volatilidad a la hora de definir las inversiones de un negocio de estas características van a influir mucho. Aquí tenéis la curva de los precios internacionales del plomo y del cobre desde 1780 hasta 1935, que además están fuertemente correlacionados, con una correlación significativa de 0,65 y que se van a estar moviendo con estas oscilaciones. En el caso del hierro sería esta, ya perdonadme que vaya un poquito más deprisa, porque quiero dedicar unos minutos a las conclusiones. Bien, y me gustaría que hubiera algunos minutos pues, para que comentáramos algo. El debate se sitúa sobre los efectos dinámicos de la minería en el largo plazo, transferencias tecnológicas y modernización del transporte. Bueno, de esto ya hemos hablado, del carácter idiosincrásico o no. Aquí habría que hacer un catálogo de las infraestructuras de transporte que han sido utilizadas posteriormente a la desactivación de la actividad minera. Esta sería una manera de evaluar claramente lo que ha significado desde ese punto de vista. Pero me quería hacer eco de los temas relacionados con la mejora del capital humano, que ayudan a que se pase de ventajas absolutas, disponer de mineral, a ventajas dinámicas, disponer de mano de obra formada y apta para dedicarse a otras actividades. Al respecto de esto, el libro de Christian Ducoin y de Pérez Cacías, recientemente aparecido, sobre recursos naturales y divergencia, que comparan el modelo nórdico europeo con el modelo de la América Andina, es muy interesante porque hace hincapié en estos efectos diferentes entre la América Andina, las zonas mineras de la América Andina, de Sudamérica y de la Europa nórdica, los efectos tan diferentes desde el punto de vista de la mejora del capital humano. Claro, esto nos lleva también de nuevo a utilizar una óptica territorial, de distritos, de territorios mineros, de aglomeraciones mineras, en la línea de Pollard o de Becattini, la teoría de los distritos industriales. Y yo para este trabajo, para esta exposición, por eso quería llegar, me había dedicado un par de ratos, no tengo la productividad tan baja, en un par de ratos he podido hacerlo, un par de ratos en un par de días, a hacer esta tabla que me ha dejado pensando y digo, bueno, esto se lo voy a contar yo a los amigos de Murcia y a todos, a las amigas y amigos de Murcia y a todos los que nos estáis acompañando por online, porque el ejercicio es tan sencillo como este. A partir del Atlas de Evolución del Analfabetismo en España y tal, que se publicó en 1992 por Vilanova y Moreno, aquí tenéis una tabla
en la que represento en 3 momentos, 1887, 1910 y 1930, lo siguiente. La tasa de analfabetismo, total, incluye hombres, mujeres de todas las edades, la tasa de analfabetismo en una serie de provincias, las que están en naranja o en amarillo, no sé cómo lo veréis ahí, son mineras, son provincias en las que había una, Miguel, ¿qué hay? El que había una actividad minera importante. En esos años, y en gris tenéis provincias a las que llamaríamos no mineras. Y luego dentro de las provincias mineras hemos separado el norte del sur, porque yo considero, como Gerard Chastañeret dijo en su momento, que son dos minerías radicalmente diferentes, no solo en el tipo de producto, hierro y carbón en el norte sobre todo, aunque hierro también en el sur, sino en la configuración empresarial y en muchos de los elementos, efectos dinámicos o de arrastre que tendrán estas dos distintas minerías, la del norte y la del sur de España. Pero aquí, mirando el capital humano, mirando el analfabetismo, pues nos sale lo siguiente. Fijaos, vámonos a la fila de España. España, la tasa de analfabetismo en el 87 estaba en el 50%. En 1910 ha bajado al 39,8%, 24,9% en 1930. Bueno, las provincias mineras, entre comillas, con actividad minera, tenían una tasa de analfabetismo superior a la de España, tanto en 1887 como en 1910 como en 1930. Bueno, desde este punto de vista, pues parecería que la minería no ha favorecido mucho la mejora del capital humano o no tiene ese reflejo. Pero es que fijaos, si diferenciamos las provincias del norte, es decir, León Asturias, León y Vizcaya, no he puesto Cantabria, pero el resultado sería más o menos el mismo, Cantabria tiene, no sé por qué esa fila no ha salido aquí, al seleccionar algunas provincias para traerla a esta presentación. Pero si os fijáis en las mineras del norte están por debajo del analfabetismo medio español, y las mineras del sur, que es Almería, Córdoba, Granada, Murcia, Jaén, Huelva, están todas en promedio y todas y cada una de ellas consideradas individualmente por encima. Esto es persistente. En el último dato de 1930 sigue siendo así. Las mineras del norte, 12% de analfabetismo sobre un 27,7% un 24,9% de analfabetismo español, y las mineras, el promedio de mineras, las mineras del norte un 12% de analfabetos, en las mineras del sur un 35%, es decir, 3 veces más. Y ha habido ya una historia minera. Claro, a mí me diréis, esto es formación básica, pero ¿y la formación especializada? Si nosotros pensamos en la oferta de formación especializada, hablamos de una escuela superior de ingenieros de minas que estaba en Madrid y de unas escuelas de capataces de minas que estaban en las cabeceras mineras de las principales comarcas, tanto en el norte como en el sur. Había una escuela de capataces de minas en Cartagena, había una en Vera, en Almería, había una en Linares, había una en Huelva, había una en Mieres, en Asturias, había otra en Bilbao, y luego la formación de ingenieros superiores centralizada en Madrid, en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Pero la formación básica, la formación que podemos medir a través de la tasa de analfabetismo, es que no solamente, es que incluso la convergencia entre las provincias mineras que presentan peor resultado y el promedio español o el promedio de las provincias del norte, la convergencia no se produce. Fijaos, Almería. La convergencia lo medimos a través de un índice que establece como 100 la tasa de España. Bueno, pues según eso, como veis, en 1887 Almería tenía un 27,4% más de analfabetismo que la cifra española, pero es que en 1930, aunque había bajado al 35,2% de analfabetismo, estaba en el 141,3%. Es decir, el desarrollo minero durante un tiempo no era un elemento que acelerara la convergencia y la aproximación. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, aquí hay un mapa en el que se representa en blanco las zonas de España, esto es del atlas del analfabetismo, en blanco las zonas de España que siempre han estado por debajo del promedio español, de la media española de analfabetismo, y en negro
las que han estado por encima desde 1887 hasta 1981, un siglo. Y luego aquí estos circulitos en rojo son las zonas mineras, para que tengáis idea. Como veis, aquí la geografía entre el norte y el sur reaparece. Provincias mineras del norte que están siempre en la zona con mayor alfabetización o más bajas tasas de analfabetismo. Bueno, y este rayado que hay aquí son los que oscilan en torno a la media. En Andalucía es solo la provincia de Cádiz, que unas veces está en la media, un poco por arriba, un poco por abajo, en torno a la media española, esta zona rayada. Bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Pues que hay un modelo andino, un modelo latinoamericano de desarrollo minero sin mejora del capital humano, y hay un modelo nórdico de desarrollo minero con mejora del capital humano. ¿Y el español dónde encaja? Pues aparentemente yo creo que es que la minería no genera ningún impacto significativo. La actividad minera, con la función de producción de aquella época, intensiva en factor trabajo, pero en tareas que salvo algunas muy específicas no eran excesivamente especializadas para el uso de la mano de obra, no estimuló aparentemente. Entonces, probablemente las posiciones relativas en cuanto a este indicador de capital humano entre una provincia y otra dependerán de otros factores que no son los de la minería, que podríamos remontarnos a épocas anteriores y tal. Pero esta línea sobre la que están reflexionando algunos trabajos recientes, pues en este primer ejercicio que me atrevo a hacer así, pues ya te digo, andar por casa y contarlo aquí entre amigos en confianza, sin terminar de depurarlo, esto después habría que controlarlo con muchas más variables, no parece apuntar en un sentido determinado. Bueno, como Luis nos dice que tiene que salir, yo lo que voy a intentar es ya termino. Bueno, pero antes de terminar, hemos dado datos de provincias y tal. ¿Y si nos vamos a una zona minera? Este es un trabajo que estamos haciendo ahora mismo, con el padrón de Linares de 1873. Y no ya con toda la población, sino con los varones. Y los varones que son mayores de 14 años, los que son mineros y los que no son mineros. Y dentro de los varones que son mineros, los que eran de Linares, nacidos en Linares, y los que llegan con la fortísima, porque Linares es una población que improvisa una aglomeración minera en menos de 10 años, multiplica por 6 la población, es una cosa espectacular de crecimiento, de 6.000 habitantes a 36.000 habitantes en muy poco tiempo, ¿no? Bien, los datos que nosotros estamos teniendo del padrón, el padrón ya lo hemos vaciado entero, en este momento todavía no estaba vacío cuando hicimos estos cálculos, es que la tasa de analfabetismo en los varones mayores de 14 años en Linares está en el 49%. Que si los comparamos con la tasa que hemos visto antes de 1887, que incluye mujeres y tal, en la provincia de Jaén es un poco más alta, pero el dato parece fidedigno. Si le añadiéramos las mujeres y los menores y tal, se nos iría seguramente a un analfabetismo del 59, el 60, el 61% que da. O sea que lo que nos está dando el padrón es interesante. Pero es que los mineros, los que declaran la posición minera, tienen una tasa de analfabetismo del 61,4%, 0,61%. Y aquí no hay grandes diferencias entre los autóctonos, que dan el 63% de analfabetismo, y los foráneos, que dan el 60% de analfabetismo. O sea que, incluso, bueno, son preguntas que nos estamos haciendo. Este tipo de trabajo, sé que lo están haciendo. Adrián creo que está trabajándolo para la zona del norte, y yo creo que cuando dispongamos, como yo creo que la escala de observación, una de las cosas que quiero reivindicar aquí, tiene que ser distritos mineros, aglomeraciones mineras, es donde vamos porque las aproximaciones macro generales, aparte de problemas de fiabilidad de los datos, tienen también en que no suponen la aproximación que yo creo que debe hacerse en estos casos. Bueno, de todas maneras, la historia minera, esto no se trata de vender esta moto para los estudiantes de doctorado, es un filón que no entra todavía en rendimientos decrecientes. ¿Qué vamos a decir nosotros que estamos ligados con proyectos de investigación? Bueno, aquí tenéis aquí al final una serie de temas que todavía se pueden seguir trabajando, incluso no solo estos relacionados con el bienestar, es que hay etapas como la del siglo XVIII, antes del boom de la minería, la del siglo XVIII, o la de minería del franquismo o en el desarrollismo del año 60, que las tenemos muy poco conocidas, ¿no?
insistir en esta idea de combinar la mirada de lejos, el contexto internacional, la globalización con la mirada de cerca, sistemas productivos locales y regiones económicas, niveles de vida, externalidades, efectos de arrastre, todo esto del capital humano. O sea que hay aquí una agenda todavía pendiente en la que, bueno, mientras que sigamos teniendo ganas y buenos compañeros y compañeras con las que compartir el trabajo, pues seguiremos tratando de llevarla a cabo. Nada más por mi parte, perdonad que, en fin, espero que haya algún momento, por si tenéis, tanto de los que estáis escuchando esto, los que habéis tenido la paciencia de escucharlo online, como los que estáis aquí, si queréis hacer alguna pregunta, comentario. Venga. Un par de comentarios, al hilo de varias afirmaciones que has hecho, no sé si me escuchan las personas que están conectadas. Sobre lo último, sobre el tema si hay una correlación entre tasa de analfabetismo y minería, yo creo que es algo evidente que los mineros eran los jornaleros del pico y de la pala. Realmente se asimilan a los trabajadores del campo en peores condiciones, en la mayor parte de los casos, incluido el caso tratado de Linares. Es difícil encontrar buenas condiciones formativas a familias que están moviéndose en la época del boom minero. Precisamente Adrián ha estudiado cómo los mineros vascos estaban mejor formados, pero no por la minería, sino por las haciendas rurales que fomentaban la escuela pública, cosa que se perdió completamente, entre las cosas, por la desamortización civil que se cargó la gran parte de las escuelas en el sur. En definitiva, yo creo que por ahí lo único que vaya a constatar es una realidad dura, la realidad dura de la minería, una actividad que tiene en el ámbito de la capital humana muy pocas externalidades positivas, porque las mineras, sobre todo cuando hay minifundismo, las empresas mineras no generaban escuelas mineras y cuando lo hacían, en caso de Río Tinto, pues lo hacía de una manera muy paternalista. Yo creo que por ahí, lo que más me choca a mí desde el punto de vista empresarial es cómo tampoco generó en determinadas acumulaciones de capital el interés de muchas familias mineras que sí hicieron capital en pasarse a otros negocios cuando acumulaban capitales importantes. En el caso de Murcia, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ni una sola de las casas de los empresarios mineros de Cartagena modernistas construidas en el boom minero están hoy en día en manos de las familias que las construyeron. Ni una. En gran medida porque esas familias se convirtieron en rentistas y fueron incapaces de transferirse a otros sectores productivos cuando vino la crisis minera. Y eso es otro factor de efecto en el capital humano que habría que tener en cuenta. En definitiva, el problema de la formación en España yo creo que es más estructural. Y luego yo te doy la razón, simplemente que insistir en que la minería es un error estudiarlo en su conjunto, en su incidencia en el conjunto de la economía española. Yo le doy la razón. Yo estoy en la línea de Rafa Dobado. Era cosa de distritos muy específicos, de Huelva, de Murcia, de Almería, en este caso, y de Vizcaya. Y el resto de la actividad, en realidad, si era tan importante la minería en el sector exterior español, es porque el sector español exterior era un desastre, prohibido sobre todo por las políticas proteccionistas desde el arancel Cánovas. En ese mundo liliputuense de las exportaciones, donde muy poco exportaban, si acaso vino o ya en el siglo XX naranjas y algunas conservas, pues realmente por eso la minería era de los pocos sectores dinámicos tomó fuerza. Pero insisto, que yo creo que hay más en la línea de ir a los distritos mineros, porque y ahí se puede ver lo importante, como se dio de hecho en Murcia, cuando vino la crisis minera en Murcia, pues se notó muchísimo en el Producto Interior Bruto global, por ejemplo, a pesar de que la riqueza está muy alta. Y simplemente esos dos comentarios. Muy bien, pues contesto muy rápidamente, ¿no? Bueno, con respecto a la escala de observación, pues estamos de acuerdo, ya está. Con respecto al tema del capital humano, me ha parecido que, como tú decías, por ahí no hay mucho que encontrar, ¿no? Yo creo que los historiadores económicos, los historiadores en general, cuando investigamos un tema, no nos tenemos que sentir desalentados porque el resultado final sea que, en este caso, sea un resultado negativo. Es decir, la minería no tiene un impacto en la mejora del capital humano. Tú has dado unos argumentos razonables. Esto es una contribución porque es una hipótesis que está en la literatura que actualmente se realiza sobre los efectos dinámicos del desarrollo minero. Entonces nosotros, los historiadores de la minería en España, tenemos que confrontarnos con esa pregunta.
Y luego, claro, veremos casos y casos. Has citado el de Vizcaya y el papel de la hacienda foral a partir de las investigaciones que se hacen. Pero es que en Palencia no hay haciendas forales, hay minería en León y la tasa de analfabetismo es muy inferior. ¿Eso qué quiere decir? Incluso donde no hay haciendas forales, si estás en el norte tienes una tasa de analfabetismo inferior, que por lo tanto depende de otras cosas. De otras cosas. ¿Cuáles? Otras cosas que no tendrán que ver con la minería, de otras cosas. Otras cosas, pero no tendrán que ver con la minería. Pero o sea, ya nosotros despejamos eso, ¿eh? En la minería nórdica parece que sí hay un incentivo en un momento determinado a mejorar las condiciones y además tendríamos que ver el impacto de la formación de especialistas. Aquí hay un problema de vulnerabilidad del sector, que tú lo has señalado al poner el ejemplo de las vocaciones empresariales. Es un sector muy vulnerable, primero, a los rendimientos decrecientes de la actividad minera y que se disparen los costes, y segundo, a la inestabilidad internacional. A la inestabilidad internacional no solo ya política, como lo que estamos pasando ahora, sino a la inestabilidad de precios, a la volatilidad de precios. Entonces, tener vocaciones empresariales en una actividad como esa es complicado. Otra cosa es que dispongas de una dimensión, como las grandes casas financieras, Rothschild, una dimensión que te permite disponer de una visión global. Y lo que pierdas allí lo compensas en otro territorio del mundo, ¿vale? En una visión multinacional. Pero la pequeña minería o las empresas mineras autóctonas, con un marco regulatorio que no propiciaba el aumento de la escala, porque cada vez que intentabas aumentar, tenías que negociar con muchísima gente, por el tema de los... O sea, y esto sí es resultado de nuestro modelo institucional, que sí está regulado desde Madrid. O sea, cada vez que hablemos de marco institucional sí tenemos que utilizar una visión de toda España, porque las leyes se hacen en Madrid, ¿no? O sea, yo no digo que haya que utilizar exclusivamente la visión comarcal o del distrito industrial, según la pregunta. Si hablamos de marco institucional, tenemos que ir a las discusiones del Congreso y al marco general. Si hablamos de impactos en un territorio concreto y de las condiciones de ese territorio, pues hay que ir. Pero yo muchas veces pienso que es que era difícil que se dieran vocaciones empresariales de largo recorrido en una actividad sujeta a un contexto global de tanta incertidumbre y a un marco regulador tan imperfecto como el que se dio en el siglo XIX. El marco regulador no solamente era malo, era relativamente malo y evitaba el desarrollo de otras minerías que tampoco fueron mucho mejores, porque cuando cambió en España, el Peñarroya hizo casi más daño que aportaciones al crecimiento de la región, por el tiempo que funcionó. El problema es que en la región de Murcia, en la época del boom minero, los grandes intereses políticos y mineros estaban vinculados. Juan de la Tierra Peñafiel, su familia tenía todo su patrimonio ahorrado en minas, y de hecho cuando vino la crisis minera, volcó parte de ese ahorro en conserveras y en melocotoneros, pero antes había sido minero. Y el minero más importante de Cartagena era también político, tenía una influencia política, que era José Maestro. En definitiva, esos son los primeros interesados que no cambien el marco institucional por intereses espurios. En definitiva, es un círculo muy vicioso de desarrollo que tenía poca salida. Pero yo creo que frente incluso a un desarrollo institucional de Noruega o Suecia que no tiene nada que ver con el de España. Sí, pero a veces, estas son las preguntas que siempre lo estamos haciendo, ¿eh? Tendremos que ver, a mí me parece muy importante el papel del momento fundacional. Y hay dos momentos fundacionales. Uno, que es 1825, que todos lo hemos comentado, ¿eh? Y va a generar una inercia, una paz dependente, que va a tener mucho recorrido en la historia minera, y otro en 1868, ¿no? Y claro, en ese ejercicio que quería hacer comparando con el Código Minero francés, es que los efectos a largo plazo, el Código Minero francés de 1810, el español de 1825, en 1904 tenemos dos minerías completamente diferentes. Y ha pasado un siglo. Y se han tenido que adaptar tanto en un sitio como en otro al mercado mundial, el mercado mundial de minerales y de materias primas minerales, ¿no? Entonces, inercias evolutivas, condiciones locales, generales, todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que el margen para... Esa es mi tesis del imposible capitalismo, del artículo que publiqué. O sea, desde la minería del plomo era imposible que surgiera un capitalismo vertebrado organizado en España desde España. Otra cosa es Peñarroya.
Pero Peñarroya no busca el éxito del territorio de Peñarroya, el que busca el éxito de la sociedad minera metalúrgica Peñarroya. Porque luego aquí hay otras cosas. Hay éxitos empresariales y fracasos territoriales. La Río Tinto es una de las grandes empresas mineras del mundo ahora mismo y la comarca de Río Tinto es un pozo de abandono. O sea que a la hora de evaluar éxito y fracaso nos tenemos que poner las gafas de mirar los territorios o las gafas de mirar a las empresas y cómo se ha retribuido a los accionistas de la empresa. Son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que esto es también un poco el tono de mi intervención. O sea, tenemos que tener una colección de gafas encima de la mesa, mirar de cerca, mirar de lejos, mirar macro, mirar micro, mirar desde la perspectiva de la empresa, mirar desde la perspectiva de los territorios. Víctor, ¿o quién? Víctor, esto me lo pregunta Pedro en Almería. Ya, eso es lo que había pensado. Digo, yo la verdad que tengo la suerte de tener a Andrés todos los días, no voy a monopolizar aquí la... Que tú tienes buenas intervenciones siempre. Venga, Víctor. No, además es una cosa que lo que denota yo creo que es mi falta de conocimiento de capital humano en este aspecto, entonces tampoco... Pero bueno, lo comento. Primero quería darle las gracias también a los compañeros y al área de Murcia por la posibilidad que nos ofrecen de presenciar estas ponencias tan interesantes y además que ha ido mejorando la calidad de la difusión de estas comunicaciones en los últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues darle la enhorabuena. Mi pregunta era, uno, en primer lugar, que quería preguntar, porque me ha chocado un poco que haya una evolución o una tendencia diferente del capital instalado y de la producción. Es verdad que las gráficas de producción están en términos monetarios. Entonces, claro, imagino que parte de la caída se debe a una caída en el valor de la producción, pero creo que aún así hay un aumento en la capacidad instalada, en el capital. No hay un decrecimiento muy fuerte en el número de trabajadores empleados, pero a la vez se ve una caída muy fuerte en la producción en términos monetarios, pero creo que también en la producción en términos cuantitativos, no en toneladas métricas de producción. Y entonces lo que a mí me ha chocado es cómo cae tanto la productividad del trabajo y la productividad del capital, y siendo esto así, ¿qué incentivos había y cómo se siguió invirtiendo en más capital en este periodo? Y ya luego, por otro lado, tenía una pregunta muy breve, me ha parecido muy interesante, ya lo estuvimos comentando el otro día, todo el tema de la correlación negativa, ¿no?, entre el laboreo y la metalurgia, ¿no?, y los posibles efectos arrastre que tiene la minería. Y bueno, y parece apuntar lo que Andrés ya apuntaba en el estado de la cuestión, ¿no? No recuerdo el autor porque no lo he apuntado, pero se señalaba que los distintos estados de Estados Unidos que tenían una mayor intensidad en la extracción de recursos al final eran los que menos industrializados estaban, ¿no? Tenían un peso menor de la industria de transformación, ¿no? Y entonces yo lo que veo es, si la correlación entre laboreo y metalurgia es negativa, la hipótesis que sostiene Andrés es que todavía será más negativa respecto al otro, hasta a las otras ramas industriales, ¿no? Porque imagino que todavía pillan más lejos al laboreo o a la industria de la extracción de mineral, ¿no? Es decir, si la metalurgia, que es el siguiente paso, digamos, ¿no?, en la cadena de producción o en este de tal, pues ¿qué efecto tendrá sobre las otras ramas industriales? No creo que también sería interesante compararlo. Y nada, y ya está. Muy bien, muchas gracias. Me voy a centrar especialmente, estoy de acuerdo contigo en lo último que has dicho, pero eso no voy a ser redundante, pero me voy a centrar especialmente en lo primero que has comentado respecto al tema de la productividad en relación con el capital instalado. Te refieres a la potencia instalada, tanto en máquinas de vapor o como después en motores eléctricos desde 1920 en adelante. Y te parece que eso es contradictorio con el hecho de que la producción cae. En realidad, el gráfico que he presentado no es un gráfico de magnitudes físicas, sino de valor de las exportaciones, ¿vale? Entonces, está cayendo el valor de las exportaciones en los años después de la Primera Guerra Mundial, pero eso no significa que el volumen de material extraído de las minas sea menor. Es más, es mayor incluso en la etapa de expansión, lo cual, y además, como consecuencia de la evolución de los precios relativos, fundamentalmente del carbón, que el carbón se encarece a partir de la Primera Guerra Mundial en España, ¿no?, la búsqueda de soluciones más eficientes para extraer el mineral, y los motores eléctricos son más eficientes para ir extrayendo mineral. Y por otro lado, conforme se va extendiendo la motorización eléctrica en el primer tercio del siglo XX, los prototipos son más baratos. Y la inversión que hay que hacer es menor. El proceso de sustitución de mano de obra por capital es muy pequeño, porque sigue siendo una minería de pico y pala, ¿verdad?, pero la necesidad de contar con esos motores
más eficientes, es fundamental para mantener un volumen de producción, aunque su valor en el mercado internacional haya disminuido y por lo tanto el valor en la serie de exportaciones, que es a la primera a la que te referías, de la fase de declive sea declinante. Es decir, claro, todo esto ¿a qué conclusión nos lleva? A que la productividad se está deteriorando tanto por unidad de capital instalada como por trabajador. Y va conduciendo de cabeza al colapso del sector como se produce en los años 30, evidentemente. Y solo resucita con el respirador artificial de la autarquía en los años 40 o 50, ¿no? Ese es el asunto, de esa la contradicción a la que tú señalabas. Y bueno, lo otro estoy de acuerdo. Bueno, en general ya lo dejo aquí porque había alguna pregunta más de algún compañero que está aquí. Gracias, Víctor. Mañana seguiremos hablando de esto. Bueno. Juan Diego. Juan Diego. Hola, Juan Diego, me alegro mucho de buenas verte. tardes. Hola, ¿qué pasa? Aquí Nada, estamos. otra vez, qué gusto veros, aunque sea a través de la pantalla. A ver si nos podemos dar Enhorabuena. un abrazo en persona. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Sí, espero que pronto. A ver si queremos ir por Alicante. A ver si nos vemos allí. Bueno, enhorabuena primero al equipo de Murciano por la invitación y bueno, enhorabuena desde luego otra vez, ¿no? Por la conferencia, que realmente en 1 hora y pico has hecho una introducción muy completa, ¿no? A toda la minería y desde luego supongo que especialmente para los alumnos que están en el máster, en el máster, puede estar muy contento porque es una magnífica introducción. Simplemente una cuestión al hilo de tu intervención y al hilo también de mis investigaciones de ahora, ¿no? Andrés, la perspectiva energética a la hora de explicar que tú desarrollaste, a mí me parece que es una idea estupenda en algunos artículos, sobre todo el artículo que publicaste en Naturaleza Transformada, que planteabas una periodización incluso energética de la minería, siguiendo, yo no lo sé, porque no lo he señalado, pero yo he visto alguna relación posteriormente con la propia idea nadaliana del problema carbonífero como, no sé, como causa del fracaso de la industrialización española y no sé qué, ¿no? Pero me pareció muy interesante, sobre todo porque nosotros estamos estudiando, como sabes, los impactos ambientales y sobre todo la contestación social de esos impactos, y lo que nos está saliendo es que precisamente en los momentos de las transiciones energéticas, de la que tú denominas primera transición energética del carbón a mediados del siglo XIX, ahí hay un primer pico de conflictos importantes, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, como tú también has señalado aquí. Quiero decir, la transición energética del carbón, la primera transición energética del carbón, tiene una respuesta en un cambio tecnológico y también hay un marco institucional ahí que favorece, porque la ley del 49 y la ley del 59 son las primeras leyes que, modificando la del 25, introducen el concepto de indemnización por daño, que va a ser que va a utilizar la legislación posterior, la de 1848, por ejemplo, de Almería, para iniciar el camino de la legislación contra la contaminación, ¿no? Quiero decir, ahí hay y por supuesto esos conflictos se multiplican después de 1868, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en Andalucía, por ejemplo, y de los 30 conflictos que hemos detectado, 16 son en ese periodo, justo después de 1868. Quiero decir, y ahí hay la segunda gran transición, como tú sabes perfectamente, ¿no? Bueno, a partir de ahí, a finales del siglo XIX sobre todo, ¿no? Energética y otra transición tecnológica. No sé, a mí me han suscitado esas ideas sobre lo que estoy haciendo y quería saber si siguen manteniendo, que parece que sí, esa idea sobre el peso, digamos, de la cuestión energética a la hora de entender la evolución de la minería. Muchas gracias, Juan Diego. Desde luego, el trabajo ese que se publicó en Naturaleza Transformada tenía su origen en una charla que di en Huelva por tu invitación a finales de los 90. Sí. Minería orgánica, minería de transición y luego ya... me parece un temazo y está muy bien que estéis trabajando en él. Está claro que cada transición energética, como supone una fórmula de aprovechamiento de un recurso energético fundamental, que al principio es el que está más a mano en las zonas mineras, que es la madera o el matorral de monte bajo, va a generar fuertes conflictos,
porque además suelen estar en terrenos que son o bien concejiles o bien comunales, terrenos públicos en cualquier caso, y produce una modificación de los derechos de acceso a estos recursos que va a generar una conflictividad que, por lo que veo, estáis siguiéndole la pista. A mí me parece un gran tema. Faltaría ver la siguiente transición. Esa sería la transición de... esa fase sería la de la intensificación de la utilización de recursos energéticos propios de economía orgánica, que es empezar a utilizar masivamente el carbón vegetal y el carbón vegetal fundamentalmente en los hornos de fundición o en las fortificaciones de las galerías mineras donde sea necesario y tal. Y una verdadera situación de hambre de madera que hay a mediados del siglo XIX relacionado con esto. Y además está en el origen de la activación de la minería asturiana del carbón antes de la ley de 1868, ya desde 1820 o 30. Es decir, que hay derivaciones. Desde luego, tener la perspectiva de la transición energética en estos procesos de cambio en la historia minera española me parece utilísimo y dar el siguiente paso a analizar los conflictos que generan y cómo se posicionan los lobbies locales, las élites locales, ante este tema. A mí eso me parece muy interesante lo que está trabajando y en realidad todo nos permite avanzar hacia un tipo de análisis de la minería desde la perspectiva del metabolismo social. O sea, la minería genera residuos y consume recursos que algunos pueden ser, no sé, hulla que viene de Cardiff, pero en primer lugar, y esto en Río Tinto se ocurrió muy claramente, en Almería también, en la Sierra de Almarera y Cartagena también, recursos locales de todo tipo. El suelo, la vegetación, etcétera, etcétera. Entonces, hacer un análisis desde la perspectiva del metabolismo social de las distintas fases de la actividad minera, yo creo que sería algo muy, muy interesante. Vosotros estáis realizando los conflictos, maravilloso, extraordinario. Si aquí, como sabe Juan Diego, hay faena para todo el mundo. Hay faena para todo el mundo y para los que vengan detrás de nosotros. Ya hablo yo como un casi protojubilado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Gracias, Juan Diego. A ti. En primer lugar, desde el Grupo de Investigación de Historia Económica de la Universidad de Murcia, que es el organizador de este evento, darte las gracias, Andrés, por haber aceptado la invitación y haber aceptado con el reto de presentar nuestra visión de conjunto tan compleja, pero al mismo tiempo tan rica que nos has mostrado en esa mirada de amplio espectro, tocando muchas claves que están hoy en debate, en el debate intelectual sobre la historia de la minería y en el debate de la investigación, como bien sabes. Agradecértelo. Tenía algunas preguntas, pero creo que hemos tocado ya la hora de echar el cierre y quizás como vamos a seguir juntos te las plantearía ahora por el camino. Las comentamos después, pero si hay alguna, porque vamos, es Ángel Pascual Martínez Soto el que está interviniendo, lo digo porque el auditorio que tenemos aquí delante, que veo que todavía se mantienen unos cuantos, es Ángel Pascual, que como representante del grupo de investigación que me ha invitado, al que le tengo que agradecer. Además, yo venir a Murcia, como dije al principio, venía a lo que considero mi casa académica, con compañeros a los que aprecio muchísimo y con quien siempre me encontró muy a gusto. Pero vamos, aunque solo sea por ello, alguna cuestión, la que te llame más. Aunque yo no te la conteste. Ya está. Solamente era sobre el tema del mapa que has dibujado a partir del cuadro del analfabetismo, ¿no? Sí. Y la relación con la zona minera. Evidentemente, bueno, partimos de un contexto, y es que a partir de 1857, con la Ley Moyano de Educación, todas las competencias de la educación, tanto el sueldo de los maestros y maestras como las escuelas, pasaron a ser de competencia exclusiva municipal, con lo cual depende del estado de las arcas o de las finanzas municipales, que como sabemos en nuestro país pues no eran precisamente muy bollantes como para conocer datos educativos, ¿no? Sin embargo, en otros trabajos, yo he estudiado los pósitos, la red de pósitos española, y en la zona norte, en la Castilla del Norte, bueno, en la medida que fueron las grandes epidemias y las grandes hambrunas desapareciendo, esos fondos de grano destinados a cometer esas crisis quedaron inactivos. Y los ayuntamientos del norte sí utilizaron
esos fondos pues, al final se monetizaron y los locales que tenían los depósitos para dedicarlos a la escuela. Esa opción no se tomó en los depósitos del sur, que fueron desapareciendo por corrupción, por fuga de dinero, por eliminación de fondos, por reparto de estériles, incluso entre los amigos políticos, con lo cual la opción educativa de los ayuntamientos del norte estuvo mucho mejor equipada que los del sur. Después, los mercados de trabajo que se nutren, estos boom urbanos que vemos en La Unión, en Linares, en Nerva, en ciudades que crecen como ciudades hongos, que crecen de la noche a la mañana, se nutren de unos mercados de trabajo, lógicamente, que se retroalimentan del analfabetismo. Porque si la gente que atrae a estos núcleos mineros ya proceden de las zonas menos alfabetizadas del país, como sucede en la minería del sur, pues está retroalimentándote de la nada, ¿no? Mientras que en la zona del norte la minería se alimenta en buena parte de esos mercados de trabajo y de población de Castilla, Castilla la Vieja, se llamaba Valencia, León, etcétera, donde ya tenían un equipamiento educativo alto. La gente que va a trabajar a esa minería, la minería de Vizcaya o la minería de Santander, y más tarde a la minería obetense, esa gente que va desde Castilla y León ya hay un equipamiento educativo fuerte. Que no tiene nada que ver con los almerienses, los murcianos, la gente que se mueve en el sur, por estos túneles mineros en esta ciudad de hongo que van creciendo. No obstante, como tú has dicho, también hay que mirar con la lupa pequeña. Y la lupa pequeña es que no todos los distritos mineros del sur tampoco es igual. Hay algunas zonas, y lo sabemos por los trabajos que estamos haciendo en el grupo de investigación, donde las grandes empresas, aunque sea paternalismo industrial, ofrecieron equipamiento educativo, como es el caso de Nerva y Río Tinto, donde la compañía Río Tinto puso en marcha 2.500 plazas escolares entre Nerva y Río Tinto, pagando maestros, maestras y poniendo una obra religiosa al frente de todo el sistema. Y pero hay que mirar a lo pequeño, ¿no? Sí. Pero yo veo esa retroalimentación por mercados de trabajo muy dispares, que ya tienen un equipamiento previo. Es muy interesante lo que dice Ángel, como siempre, la posible intervención de determinadas políticas públicas, en este caso a través de los pósitos y de los fondos de los pósitos para reducir el analfabetismo. Pero entonces me lleva a mí plantearme si antes de que se monetizaran los reservas de los pósitos para esa finalidad, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, si la tasa de analfabetismo ya era muy diferente en esta zona del interior de Castilla y las de aquí abajo, con lo cual la pregunta se trasladaría hacia atrás. Y eso por un lado. Y por otro lado que sí, efectivamente, gente que migra desde zonas con tasas de analfabetismo muy elevadas retroalimentan eso. Pero los datos que ahí represento, que no son míos, que son del ALA de analfabetismo y el mapa también, lo que sí indican es la persistencia del fenómeno en el tiempo, que esta es una cuestión curiosa, porque han emigrado ya en 1870 Linares, 70 y tanto. Se ha producido reforma sanitaria en Linares, hay inversión en bienes públicos por parte del Ayuntamiento de Linares como nunca. Y la reducción se hace a un ritmo muy inferior al de otras zonas, porque en números índices la distancia, la convergencia con el promedio español o el de estas provincias del norte todavía incluso se amplía. De hecho, si hicieron una curva de convergencia, hasta los años 80 del siglo XX no se ha producido la convergencia. ¿Qué elementos están funcionando aquí? Aquí entraremos mucho, no ya la configuración de mercados de trabajo, sino la estructura familiar, el papel de la mujer fundamental. Es un cacho tema. Lo que pasa es que nosotros desde la minería nos aproximamos desde el punto de vista de que hay publicaciones, incluso trabajos muy recientes, que han apuntado el tema de la relación minería-capital humano. Tenemos que mirar los datos que tenemos en España. Entonces, lo que nos sugieren estos datos, que tendremos que trabajarlos sistemáticamente, es que hay dos comportamientos muy diferentes, arriba y abajo. Luego ya ponemos la lupa, arriba y abajo. Y que probablemente los factores que expliquen este diferencial entre la minería septentrional y la minería meridional sean de muy largo recorrido y vengan de mucho antes, y la minería apenas tenga un papel en general, ni acelerador en general. O sea, que no es una... Pero bueno,
llegar a esa conclusión, como decía antes Miguel Ángel López, es uno de los objetivos de la investigación, llegar a la conclusión de que es irrelevante. No es que no haya tema, yo creo que tenemos que seguir trabajando para convalidar si es tan irrelevante como nos parece, cuándo empieza a ser relevante, si no lo es, si no sé qué, en fin. Es un tema que está en la agenda de investigación. Bueno, pues nada, muchas gracias y... Gracias Miguel Ángel y gracias a los que estáis ahí por vuestra paciencia. Bueno, pues nada, damos por terminado.